nos sentimos contentos de estar una vez más aquí en este lugar, porque sabemos que la presencia de Dios se mueve en este lugar y ahora en adelante continuará moviéndose en nuestras vidas. Así que en esa preparación para el encuentro con Él debemos de buscarle a Él y aferrarnos a Él. Y esta semana, como ya se ha dicho, bajo el estudio o el escudriñamiento de la palabra, ¿en cuanto a qué? ¿A qué? A las promesas de Dios. En cuanto a las promesas de Dios. Hace un tiempo atrás, recuerdo que hice unas llamadas, necesitaba viajar, e hice unas llamadas, y un amigo, una persona muy conocido, con el cual tuvimos contacto, me dijo: llega, acá las puertas de mi casa están abiertas, ¿a qué horas llegas? Yo te recojo. Y como decían en el relato misionero esta mañana, yo viajé, y cuando llegué al aeropuerto allí en Estados Unidos, Miami, sin conocer a nadie, esperé y esperé y esperé y no llegaba la persona. ¿Cómo creen que me sentía, mis hermanos? Preocupado, angustiado, y entonces llamé a mi hermano y me dice: no, espérate, lo llamamos porque él quedó, y si no, mira, empezó a darme otros números, otras personas, y nadie. ¿No? ¿Qué tocaba hacer? Orar y seguir esperando. De repente, ya bien tarde, ya habían pasado unas cuantas horas, uno sin mucha experiencia en el asunto, ahí sentado en un aeropuerto extranjero donde todo el mundo pasa, mira, y uno tiene siempre el temor, ¿no? ¿Qué están pensando de uno? Que uno está esperando hacer algo. Bueno, pero ya al final de la tarde, ya después de unas cuantas horas, 5 o 6 horas, desde temprano había llegado, ya la persona se desocupó y pudo ir a recogerme. Difícil la situación, pero esperábamos, ya desconfiábamos del acuerdo o la promesa que se nos había hecho. Pregunto, mis hermanos, ¿en algún momento de su vida te han hecho una promesa? ¿Alguien te ha hecho una promesa en algún momento de tu vida? No, dice sí. Creo que el asunto de las promesas, todos hemos sido partícipes de ellas, o las hemos hecho o no las han hecho, o las dos, ¿verdad? Pero vamos a enfocar un poco en lo que nos dicen a nosotros, porque a nosotros muchas veces no nos gusta de lo que prometemos, sino de lo que nos prometen. Ahora, la respuesta fue muchas veces: sí, nos han hecho promesas, ¿verdad que sí? Nos han hecho promesas. Y la gran mayoría, podríamos decir que a la gran mayoría nos han fallado. ¿A quiénes les han fallado las promesas que le han hecho? Casi todas las manos se han levantado. ¿Les han fallado en las promesas que le han hecho? Sí. A muchos nos han fallado, ¿verdad? Y cuando es de parte de la familia, bueno, dice la hermana, difícil. Sí, hermanos, eso es real. A la gran mayoría de nosotros nos han fallado en las promesas que nos han hecho. ¿Por qué nos han fallado? Por algo muy especial, hermanos. Quien nos ha hecho la promesa ha sido el hombre, el ser humano. Y esas promesas
no se han podido cumplir, porque el ser humano, el hombre, miente, ¿sí o no? ¿Por qué no nos cumplen las promesas? Porque son ¿qué? Mentirosos. Porque el ser humano miente. ¿Por qué no nos cumplen las promesas? Porque nos engañan. ¿Por qué no nos cumplen las promesas? El ser humano miente, engaña y falla. Por esa razón no se cumplen las promesas. ¿Qué hace el ser humano? Miente, engaña y falla. ¿Y por qué razón lo hace? ¿Por qué razón no se miente? ¿Por qué razón nos engañan? ¿Por qué razón nos fallan? También hay algunas razones para ello, ¿sabía? Y nosotros somos humanos, dice la hermana, ¿sí? Y nosotros muchas veces vemos el punto, pero no vemos y seguimos cayendo porque no entendemos algo especial. Y es que ese es el ser del ser. Ese es el ser del ser humano. Esa es la esencia del ser humano. Esa es la vida de ¿quién? Del ser humano. Debemos entender, hermanos, que el hombre miente, engaña y falla por salir del paso. Sí, mañana vamos, me esperas allí que no hay ningún problema. No, arriba que yo ahí te resuelvo. Y nosotros nos vamos muchas veces como confiados, seguros. No, tranquilo, hágale. Pero es ¿por qué? Por salir del paso. Por eso se lanza una promesa. Tranquilo, hágale. Por salir del paso. No, pero es que después no, eso era jugando, no estaba hablando en serio, yo no tengo yo, dicen muchos, ¿verdad? También por obtener lo que quieren. ¿Por qué no fallan? ¿Por qué no mienten? ¿Por qué nos engañan? Por obtener lo que quieren, ¿sí o no? Y una vez que obtienen lo que quieren, yo cuando dije eso, no, qué pena, pero no, eso es imposible, no, es que yo no puedo. Pero es que me dijiste, no, pero sí, eso fue en ese momento. Pero la mentalidad del hombre es mentir, engañar y fallar. ¿Por qué? Por conveniencia. Una vez se obtiene lo que quiere, por eso nos siguen engañando, hermanos, por eso nos siguen fallando y por eso no nos cumplen las promesas. Otra razón por la que el hombre miente, engaña y falla es porque es limitado. Aunque quiera, muchas veces no puede. Te dicen, tranquilo que mañana me va a llegar algo y eso yo te resuelvo. Pero ¿qué pasa cuando llega el asunto? No, antes que he colgado. ¿Ha pasado o no ha pasado? No, tranquilo que ahí partimos, pero cuando llega el asunto, ¿qué pasa? El hombre es limitado, por más que quiera ayudar, por más que quiera resolver, por más que quiera cumplir. Nos vemos a tal hora. Pero el hombre es limitado. El transporte salió, nos vemos en Cali a las 9 y salió a las 8, salió a las 7 y lo agarró el trancón. Limitado, no tiene alas para salir volando y llegar allá al tiempo que necesita. Muchas veces las promesas, por más que se quieran cumplir, no sé qué, porque somos limitados, hermanos. Si nosotros tenemos en cuenta estos aspectos sobre las promesas, porque estamos tratando de una manera horizontal con el ser que humano, con el hombre, y el hombre es limitado. De hecho, hay un texto muy especial en Jeremías capítulo 17, verso 5. Jeremías 17, 5. Podemos buscarlo allí en la palabra de Dios. Jeremías 17, 5 nos dice: ¿qué nos dice? Así dice ¿quién?
¿Qué dice? Maldito el hombre que confía en el hombre. El mismo Dios nos lo está diciendo. ¿Por qué? Porque tiene en claro estos aspectos del ser que humano, del corazón de quién, del hombre. Y si nos apartamos de Dios, es decir, nuestra confianza de Dios y la ponemos en confianza en el hombre, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los resultados? Decepción, chasco, fracaso, problema, dificultad. ¿Sí o no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Las promesas. Las promesas. Y entonces, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, entrando en materia, les invito para que inclinen el rostro de Dios. Jehová, Dios Todopoderoso, gracias, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa de oración y la oportunidad que nos das en esta mañana, en esta hora, en este momento de estudiar tu palabra, en la cual encontramos la dirección, la directriz para no caer más en el engaño, para estar seguros en la promesa real, en la promesa que viene desde lo alto, para no tener más confianza horizontal sino vertical, que es la que nos da la seguridad de la vida eterna. Amén. Danos tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios, la Biblia, así la conocemos, ¿verdad? ¿Cómo la conocemos la Biblia? ¿Cómo qué? La palabra de Dios. Ella está llena de promesas. Nomás como que esta mañana me escucharon dos personas. La palabra de Dios está llena de promesas. Amén. Sí, hermanos, está llena de promesas. Y si la Biblia está llena de promesas, y si la Biblia es palabra de Dios, las promesas son promesas de quién? Dios. ¿Son promesas de quién? Dios. Son promesas de Dios. Y las promesas de Dios, mis queridos hermanos, no tomarlas sería como no tomar el sol de la mañana. No tomar las promesas de Dios, no confiar en las promesas de Dios, es como no tomar el sol de la mañana. ¿Qué pasa si no tomamos el sol de la mañana? ¿Qué pasa si nos encerramos en la oscuridad? ¿Qué pasa si no salimos de casa siquiera a tomar ese calorcito? Nos tullimos, nos encerramos, nos envejecemos, nos deterioramos. ¿Sí o no? Las promesas de Dios nos reavivan. ¿Qué hace el sol en nuestras vidas? ¿Qué hace el sol en nuestro cuerpo? Las promesas de Dios son las que nos sostienen, hermanos. No tomar las promesas de Dios es como no tomar ¿qué? El sol de la mañana. Deberíamos tomar una a una y examinarlas, y esto nos ayudará grandemente, pues seremos aliviados. Si tomamos las promesas de Dios, seremos ¿qué? Aliviados, seremos consolados, seremos fortalecidos al tomar las promesas de Dios. No hay ninguna cosa que Él no pueda hacer. Amén. Decíamos que el hombre es ¿qué? Limitado, pero ¿hay algún límite para Dios? Si Él lo promete es porque Él lo ha de cumplir. Muchas veces Dios no hace las cosas como muchas veces las hace el hombre. Decíamos que el hombre las hace para salir de ¿qué? O para obtener lo que quiere y ya. Pero Dios no actúa así. Ese es el ser del hombre, pero no es el ser de Dios. No hay ninguna cosa que Él no pueda. No hay ninguna carga que Él no pueda cargar.
No hay ninguna tiniebla que Él no pueda disipar. No hay ningún temor que Él no pueda apaciguar. Y no hay ninguna aspiración que Él no pueda conducir o dirigir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. ¿Conocen ustedes algún atributo de Dios? ¿Dios es qué? Amor. Dios es amor. Su amor es tan grande, hermano, que hace lo que sea. Él es el amor. Él hace lo que sea. Un ejemplo. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea que No se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, les invito para que vayamos a las Sagradas Escrituras, donde están esas promesas del Señor. En el libro de Números, en el capítulo 23, nos damos cuenta que las promesas de Dios se cumplen. ¿Las promesas de Dios qué? Se cumple. Amén. Hermano, las promesas de Dios se cumplen. Números 23, versículo 19. ¿Qué nos dice? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre. Él dijo, ¿y qué? Cuando Él dice algo, no, qué pena, es que la verdad es que sí, pero no pude. No, es que me levanté tarde y no alcancé a llegar. No, es que qué pena porque te dejé esperando, qué pena, pero no te pude llegar, qué pena, pero no te pude ayudar, qué pena, pero... Dios no habla por hablar. Cuando Él habla sus promesas y Él te la dice, ¿es para qué? Para cumplirla. De hecho, mis queridos hermanos, el cielo tiene unos almacenes repletos de bendiciones. Solamente escucharon los de este lugar, los de este lado. Vamos a hacerlo para acá y no escuchan. El cielo tiene almacenes repletos de bendiciones. Sí, hermano. Y esas bendiciones son provisiones. ¿Qué es una provisión? Algo que está para un momento de indicación, una provisión, algo que ya está establecido. No es una improvisación. Como no tenemos, entonces vamos a ver de dónde. No. Provisión, ya algo que está ¿qué? Planeado. Y el cielo está con unos almacenes repletos de bendiciones, de provisiones para tu problema. Y cuando el Señor te lo promete es porque ya lo que lo tiene. Porque ya lo tiene. Por eso debemos agarrar esas promesas y mantenerlas firmes para avanzar. Hebreos, en el capítulo 6, verso 18, ahí estuvimos viendo del Antiguo Testamento y vámonos al Nuevo Testamento. Libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos 6, 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios ¿qué? Mienta, tengamos un ¿qué? Consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la ¿qué? De la esperanza puesta delante de nosotros. Vamos, muchas veces nos esperanzamos en alguien horizontalmente,
¿Cuántas veces le han dicho que no van a llegar más borrachos a casa? Y ¿cuántas veces más le han dicho no van a llegar tarde? ¿Cuántas veces más te han dicho no lo vuelvo a hacer? ¿Cuántas veces más no te... ¿Y qué pasa con nuestra esperanza? ¿Qué pasa con esas promesas? ¿Qué pasa con nuestras vidas? Quizás hoy estemos en esa condición. Quizás hoy ya no creamos más y ya dejemos todo así. Pero hermanos, no te digo que continúes creyendo en esa persona o en ese ser, ni te voy a decir que ya no creas más en ellos. Lo que sí te digo en esta ocasión es que hay uno que no miente. Amén. Es que hay uno que no le es imposible. Amén. Es que hay uno que quiere resolver, que Amén. quiere ayudar, que quiere cumplir y que puede cumplir. Amén. Es Cristo Jesús. Amén. Nuestra esperanza debe estar puesta en ¿quién? Cristo Jesús. ¿Cuál fue nuestra lectura en esta mañana? Segunda de Corintios, ¿qué? Porque en él está el ¿qué? El sí. Leámoslo una vez más. Segunda de Corintios 1:20. La palabra de Dios. 1:20. Porque todas las promesas de Dios son ¿qué? En él sí. Es decir, que todas las promesas Él las ¿qué? Las cumple. No es que, ay, no, pero es que ya no pude. No, es que no. La verdad que por más que quiera no puedo. En Él son ¿qué? Sí. Es decir, son verdaderas, hermanos. Amén. Si te cansaste de confiar en el hombre, confía en el Señor. Amén. Él todo lo puede. Amén. En Él son un ¿qué? Un sí. Todas las promesas. Todas las promesas. El Señor está dispuesto. Y esos almacenes repletos quiere abrir las ventanas para que sean derramadas en tus vidas hoy. Ese Dios que quiere cumplir las promesas, ese Dios que cumple promesas, todo lo puede. Amén. Ahora decíamos un atributo de Dios, que es ¿qué? Amor. Él es omnipotente. Amén. Todo lo que Todo lo que ¿hay alguna cosa que le quede difícil? Ninguna. Ninguna cosa le queda difícil a Él. ¿Qué más es el de Dios? Omnipresente. ¿Hay algún lugar donde Él no puede estar para socorrerte, para ayudarte, para solucionarte? Él es misericordioso. Él es amoroso. Todo lo puede. Y no solo, hermanos, nos da promesas que podemos disfrutar aquí y ahora, sino que también nos promete una vida eterna. Amén. Amén. O no solamente nos promete una vida futura, sino que también nos promete para que ahora, ya, el instante, podamos ser bendecidos por Él. ¿Lo creen así? Amén. Lo que Dios promete, lo promete en grande. Dios lo promete en grande. No solo nos da promesas para disfrutar ahora, sino que también nos promete dar vida eterna. Leamos en el libro de Lucas, en el capítulo 18. Libro según San Lucas, capítulo 18. Lo que Él nos quiere, lo que Él nos dice. Según la promesa, ¿de quién? Lucas
Lucas 18:30. Si quieren, o les aconsejo, les invito más bien que leamos desde el versículo 29. Y él les dijo, de cierto os digo, Lucas 18:29, les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermano, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. ¿Y cuándo? Y en el siglo venidero de la vida eterna. ¿Lo que Dios quiere para un ratico? Qué pena con usted, pero ya le ha ayudado mucho. Qué pena con usted, pero es que ya no puedo más. Qué pena con usted, pero es que se me acabó el tiempo. Eso nos lo dice ¿quién? El hombre. Pero Dios está dispuesto a todo con nosotros. Amén. Ahora y por la eternidad. Amén. Las promesas, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, tienen credibilidad, tienen peso y seguridad, depende de quién las diga, ¿sí o no? Depende de quién las diga, entonces tienen peso y credibilidad. Pero estas promesas, como ya vimos, ¿quién las ha dicho? ¿Esto es palabra de quién? No es palabra del hermano David, yo simplemente estoy diciendo lo que aquí dice, transmitiendo lo que aquí dice. No son promesas mías. Yo no puedo prometer por otro. En algunas ocasiones el ser humano lo ha hecho. Prometen cosas y cuando dicen no, allá él es el que está allá el que le va a resolver allá. Yo no puedo dar que le resuelva. Pero usted me dijo que viniera y que acá me... No. Allá. Así que las promesas, hermanos, son para quienes. Estas promesas son para quienes. Para mí. Para nosotros. Para cada uno de nosotros que estamos en esta ocasión aquí en este lugar. Las promesas de Dios son para todos. Lamentablemente no todos las aprovechamos. Pero las promesas de Dios son para ¿quiénes? Para todos. Para todos. Pregunta de esta mañana. ¿Te gustaría aprovechar las promesas de Dios? Amén. ¿Te gustaría confiar en las promesas de Dios? Amén. ¿Quisieras experimentar el cumplimiento de esas promesas en tu vida? Amén. Durante esta semana estaremos entonces escuchando esas promesas, escudriñando esas promesas que el mismo Dios ha enviado a cada uno de nosotros. Yo te invito para que no solamente la experimentes, sino que ayudes a otros para que también lo vivan, para que también lo experimenten, para que también lo gocen. Porque como dicen por ahí, quien lo vive, ¿te gustaría vivirlo y te gustaría ayudar a otro a que lo vivieran? Amén. Yo te invito entonces, queridos hermanos, para que, puestos de la mejor manera, vayamos y acudamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que quien nos prometió, quien nos ¿qué? Prometió, y le digamos, creo en ti y te creo a ti. Amén. Y no solamente le digamos eso, sino que le digamos que haremos hasta lo que sea posible en nuestra vida para que otros también lo experimenten. ¿Te gustaría decir eso al Señor en esta mañana? Amén. Yo te invito entonces que de la mejor manera, juntos, vayamos al trono de la gracia a través de la oración y le expresemos eso a nuestro Dios. Amén. Amén.